Nadie vino a buscarla hasta que el sheriff viudo le dio un cuarto y una razón para quedarse. Frost Hollow, territorio de Colorado, invierno de 1885. La nieve cubría la plataforma del tren en un manto espeso y silencioso. El viento aullaba entre las vigas de madera, cortando a través de la lana y la piel. Los copos giraban como fantasmas, enterrando todo en un blanco silencioso. Laura estaba al borde, con 23 años y sola, envuelta en una bufanda pálida que poco hacía contra el frío. Su vestido color crema, desvaído, alguna vez destinado a una boda, estaba arrugado y fino por el viaje. Sostenía una pequeña maleta de cuero, sus dedos enguantados temblando por el frío y algo más profundo, el dolor de la espera. El conductor se había ido, los otros pasajeros también. Solo ella permanecía, escudriñando el camino una y otra vez, esperando a un hombre que nunca había conocido, pero cuyas palabras le habían prometido un hogar. Era una novia por correspondencia, pero nadie vino a reclamarla. Un ritmo lejano de cascos rompió el silencio, lento, constante y pesado. La gente del pueblo cerca de la estación se tensó. Algunos retrocedieron, otros bajaron la cabeza. El sheriff había llegado. El sheriff Salas Granger llegó cabalgando a través de la tormenta como una sombra tallada en piedra. Hombros anchos, abrigo cubierto de escarcha, sombrero bajo. Su caballo exhalaba vapor con cada paso. Desmontó en silencio. Sus botas resonaron en la madera de la plataforma. La multitud se dispersó sin decir palabra. Nadie lo miró a los ojos. Ella, murmuró el hombre de la estación, señalando a Laura. Silas se giró. Su mirada la encontró como un cuchillo. Ella se enderezó instintivamente, aunque sus rodillas temblaban. ¿Nombre del hombre con el que viniste a casarte?, preguntó, con voz baja. Thomas Langston, susurró ella. Silas no parpadeó. No hay ningún Thomas Langston en Frost Hollow. Sus labios se entreabrieron. El viento le robó el aliento. Vienes conmigo, dijo secamente. El trayecto a la oficina del sheriff fue largo y frío. Laura iba rígida detrás de él, apenas sosteniéndose, temiendo caerse. El pueblo desapareció tras ellos. Árboles como dedos negros atravesando el blanco. La mandíbula de Silas estaba tensa. No dijo nada, pero su mente vagó a otro invierno, hace 4 años, cuando Elena había esperado en ese mismo lugar. Ella no sobrevivió a la espera. Ahora, otra mujer estaba allí, temblando, sola, olvidada. Miró hacia atrás. Su silencio lo inquietaba más que los sollozos. Sus ojos no mostraban indignación. Solo una calma extraña, como si el desamor ya le fuera familiar. Solo esta vez, se dijo a sí mismo. Luego vuelvo a olvidar. Dentro de la oficina del sheriff, el calor de la estufa apenas llegaba a las paredes. Silas se sirvió café y le indicó que se sentara. ¿De dónde eres? De Missouri. Familia. Los dejé atrás. No insistió. Lo entendía. Revisó el registro del pueblo. No hay Langston. Nadie siquiera cercano. No existe tal hombre aquí, dijo. Te mintieron. La respiración de Laura se entrecortó. Sus manos apretaron la silla. ¿Estoy arrestada? Su voz fue plana. Tu único crimen fue creer demasiado fácil. Ella parpadeó, atónita, como si las palabras dolieran más que una puerta de celda. Él se levantó, abrió la puerta. El viento huyó. La nieve entró. Eres libre de irte, dijo. Ella salió, aturdida. El frío golpeó como una bofetada. La calle estaba casi vacía, sombras moviéndose en la nieve. Caminó despacio, sin rumbo, sus botas hundiéndose en el blanco. Dentro, Silas se quedó quieto, observando, un nudo apretándose en su pecho. Solo déjala ir. Luego vio sus piernas flaquear, la vio sentarse o colapsar en un banco al otro lado de la calle. Temblaba violentamente, los brazos alrededor de sí misma, el cabello cubierto de nieve. Aún así, no lloraba. No gritaba. Silas maldijo. Su mano apretó el pomo de la puerta.
Pasó un largo momento. Luego abrió la puerta de nuevo, cruzó la calle a grandes zancadas. Se quitó el abrigo y lo puso sobre sus hombros. Ella se sobresaltó, luego se congeló. Vuelve adentro, dijo. Sus labios estaban azules. ¿Por qué? Silas miró la nieve arremolinada. Porque no tengo tiempo para enterrar a otro tonto que esperó en el frío por alguien que nunca llegó. Laura se sentó cerca de la pequeña estufa de hierro en la oficina del sheriff, con las rodillas recogidas, las manos apretadas en el regazo. El calor apenas la tocaba, pero permanecía inmóvil, como si moverse pudiera romper la paz que se había asentado entre ellos. Silas puso una taza de té humeante en la mesa junto a ella. No dijo nada. Sus botas resonaron una vez en el suelo de madera antes de volver a su escritorio y sentarse. Laura no alcanzó el té. Sus ojos permanecieron bajos, fijos en las tablas del suelo cerca de sus pies. De vez en cuando, sus dedos se movían, inseguros. Parecía una chica a la que le habían enseñado hace mucho que cualquier consuelo venía con un castigo. Silas tomó una pluma y fingió escribir, sumergiéndola en tinta, rasguñando la superficie de una hoja en blanco. Pero sus ojos, cada pocos segundos, se desviaban hacia ella. Era silenciosa, obediente, pero eso no era lo que lo inquietaba. Era el miedo en ella, no el que surge de romper la ley o de enfrentar a un hombre duro. Era el tipo de miedo nacido del abandono prolongado, de demasiadas promesas rotas. Él había visto esa mirada antes, solo que no en ella. Estaba en los ojos de Elena el día que murió. Hace 4 inviernos, ella había esperado demasiado por ayuda, febril, débil, pero sonriendo hasta el final. Y aún en esas últimas horas, ella le había susurrado, la fuerza no está en no sentir. Silas, la fuerza está en elegir amar de nuevo, sabiendo que podría romperte. Él había enterrado esa frase con ella, y con ella todas las partes de sí mismo que aún esperaban. Ahora esta chica, esta Laura, su sola presencia astillaba las murallas que había construido con tanto cuidado. No le gustaba, no lo quería. Pero si ella moría bajo su vigilancia, algo en él podría irse con ella. ¿Dónde está tu gente?, preguntó de repente, sin levantar la vista. Laura parpadeó. Su voz, cuando llegó, fue pequeña. En Missouri. Él esperó. Ella no continuó. ¿Por qué no regresas? Ella miró el fuego. Porque allá está más frío que aquí. Él no dijo nada. Su significado era claro. Algunos lugares no estaban hechos para volver. Algunas heridas esperaban allí con fauces abiertas. Después de un momento, Silas se levantó. Caminó hacia el perchero junto a la puerta, tomó una llave y regresó a la mesa. La puso en la madera junto a su té intacto. La cabaña al norte del pueblo tiene una habitación vacía. Puedes quedarte 3 días. Laura levantó la cabeza lentamente. Sus labios se entreabrieron como para cuestionarlo, pero no salió ninguna palabra. Sus ojos estaban abiertos, llenos de incredulidad. Silas no los enfrentó. 3 días, repitió. No me hagas arrepentirme. Ella asintió una vez, insegura de si debía agradecerle o quedarse callada. Parecía el tipo de hombre que no aceptaría ninguna de las dos. Recogió la llave con dedos temblorosos. Cuando se levantó para irse, aún llevaba el abrigo que él le había dado. Silas se quedó detrás de su escritorio. La vio salir, la puerta cerrándose con un clic detrás de ella. Por un largo momento, el único sonido en la oficina fue el tic-tac del reloj de pared. Luego se giró lentamente en su silla, mirando el estante detrás de él. Una fotografía descansaba allí, polvorienta, ligeramente inclinada. Elena. Sus ojos en la foto sonreían, siempre sonreían. Exhaló bruscamente y se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en el escritorio, cubriendo su boca con ambas manos. Miró el lugar donde Laura había estado sentada. No te enojes conmigo, susurró. Solo son unas pocas noches, se irá. No estoy abriendo mi corazón. No estoy rompiendo ninguna promesa. Lo juro. Y, sin embargo, algo dentro de él se movió. Una grieta, un cambio,
como si el lago congelado en su pecho hubiera comenzado, muy ligeramente, a descongelarse. La cabaña estaba escondida en el borde de Frost Hollow, silenciosa y rodeada de pinos cargados de nieve. El humo se elevaba desde la chimenea, pero ningún sonido escapaba de las paredes. Nada de risas. No desde hacía años. Laura entró con pasos cuidadosos, sosteniendo su pequeña bolsa con ambas manos. El suelo de madera crujió bajo su peso. El aire olía ligeramente a pino y a algo más antiguo. Tal vez recuerdos. Se quedó junto a la puerta, insegura de a dónde ir. Desde la habitación trasera salió una figura pequeña, silenciosa e inmóvil. Una niña de 6 años, con cabello oscuro y trenzas desiguales, y ojos demasiado solemnes para su edad. Llevaba un vestido de lana demasiado grande para su cuerpo y sostenía una muñeca a la que le faltaba un brazo. «Esta es Lena», dijo Silas desde detrás de Laura, con voz baja. «Mi hija». Laura ofreció una sonrisa gentil. «Hola, Lena». La niña parpadeó pero no dijo nada. No corrió, no sonrió, solo se dio la vuelta y se alejó tan silenciosamente como había aparecido. «No habla mucho», añadió Silas. Luego señaló hacia una puerta cerca de las escaleras. «Tu habitación, la primera a la izquierda». Laura asintió. No esperaba calidez, pero el silencio que colgaba en esta casa se sentía más pesado que la nieve. Más tarde esa noche, Laura ayudó con la cena, aunque Silas dijo poco. Lena la observaba desde el otro lado de la mesa, pero no hablaba. Solo su muñeca estaba junto a su plato, como si el silencio necesitara compañía. Después de la comida, Laura se arrodilló cerca de la chimenea y avivó las brasas, añadiendo otro leño al fuego. Lena estaba cerca, abrazando su muñeca. «¿Quieres escuchar un cuento?», preguntó Laura suavemente. Lena no respondió, pero su mirada se mantuvo. Así que Laura comenzó. Solo un cuento sencillo, uno que su madre le contaba, sobre un zorro que se perdió en la nieve y encontró el camino a casa siguiendo las estrellas. Su voz era gentil, melódica. Las llamas crepitaban a su lado como una orquesta en ritmo. Cuando terminó, no hubo aplausos, ni palabras. Pero la boca de Lena se curvó, apenas, en las esquinas. No del todo una sonrisa, pero cerca. Arriba, Silas había escuchado cada palabra. Estaba fuera de la puerta de su habitación, inmóvil. Algo en la voz de Laura lo atraía. Algo familiar. Le recordaba cómo Elena solía leerle a Lena cuando la niña aún reía en sueños. «Esto es solo amabilidad», se dijo a sí mismo. Un calor temporal. Y, sin embargo, la cabaña ya se sentía diferente. El silencio se había suavizado. El fuego ardía más brillante. Las esquinas no parecían tan oscuras. Unas noches después, Silas llegó tarde de patrullar. El cielo estaba negro. Las estrellas ocultas tras nubes espesas. La nieve había comenzado a caer de nuevo. Abrió la puerta con cuidado, para no despertarlas. Pero Laura estaba despierta. Estaba sentada a la luz tenue del fuego, con aguja e hilo en la mano, remendando la manga de un pequeño suéter de lana. El suéter de Lena, el que tenía un agujero en el codo. Silas se detuvo. Ella levantó la vista hacia él. «Espero que no te moleste», dijo rápidamente. Estaba roto, y pensé. Él negó con la cabeza. «No», dijo. «No me molesta». No le agradeció, no sonrió, pero algo en su pecho se asentó, como si la presencia de ella hubiera movido los muebles de su alma a mejores lugares. Esa noche, Silas se acostó y cerró los ojos. Por primera vez en mucho tiempo, no soñó con tormentas, tumbas o el silencio que dejaron atrás. Soñó con un fuego crepitante, una mujer tarareando suavemente y una niña riendo. Y en el sueño, el invierno había comenzado a derretirse. La luz de la mañana se filtraba por las ventanas escarchadas, proyectando un oro pálido sobre el suelo de madera. Laura se movía alrededor del hogar, con las mangas remangadas. Las mangas de una vieja camisa de franela de Silas, ahora suya. Se arrodilló cerca de la chimenea, avivando las llamas, sus dedos enrojecidos por el frío que aún se aferraba a las piedras.
Silas estaba a pocos pasos, regresando de cortar leña, sus guantes rígidos por el hielo. Estaba a punto de hablar, de preguntar si la tetera estaba lista, pero justo entonces Laura se movió para tomar otro leño y resbaló. Su bota se enganchó en la esquina de la alfombra y su cuerpo se inclinó hacia un lado. Silas se movió sin pensar. En 2 zancadas, estaba allí, sus manos atrapándola justo por encima de la cintura, sus cuerpos casi tocándose. Laura soltó un leve jadeo y su mano voló para estabilizarse, aterrizando contra su pecho. El tiempo se congeló. Sus ojos se encontraron, los de ella abiertos por la sorpresa, los de él oscuros e indescifrables. Su mano se demoró en su cintura, cálida incluso a través de la tela. Su respiración se aceleró. También la de él. Ninguno habló. Estuvieron así por lo que parecieron horas, aunque solo fueron segundos. Entonces Silas se apartó primero. Suavemente, lentamente, retrocedió como si se hubiera quemado, con la mandíbula apretada. «Ten cuidado», dijo con brusquedad, su voz más baja de lo usual. Laura asintió, con los ojos bajos, las mejillas sonrojadas. Se sentó sobre sus talones, alisando su falda, aunque no necesitaba alisarla. Silas se giró hacia la puerta sin decir más, pero su pulso retumbaba en sus oídos. «Es demasiado joven», pensó. «Demasiado suave. Merece un hombre amable, no uno con sangre en las manos y fantasmas en su casa». Y, sin embargo, había memorizado el ritmo de sus pasos. Notó cuando tosía en sueños y trajo una manta extra, observó sus manos cuando trenzaba el cabello de Lena y como la niña se inclinaba con una confianza que rara vez le daba a alguien. No había querido sentir nada de eso. Esa noche, mientras la nieve caía de nuevo, Lena tiró suavemente de la falda de Laura y preguntó, «¿Puedo sentarme contigo?». Laura sonrió y abrió los brazos. La niña se acurrucó a su lado como un gatito, silenciosa pero contenta. Cuando Silas regresó de patrullar, las encontró dormidas en la mecedora junto al fuego. La cabeza de Laura inclinada hacia atrás, Lena acurrucada en su hombro. Se quedó en el umbral por un largo tiempo, incapaz de moverse. Algo frágil se movió en su pecho, algo que pensó que había muerto hacía mucho. A la mañana siguiente, Lena corrió hacia Laura con un dibujo, una imagen torpe pero sincera de 3 figuras de palo tomadas de la mano. Señaló, «Esa soy yo. Esa eres tú. Y ese es papá». Silas casi dejó caer su café. Desde ese día, Lena comenzó a llamar a Laura señorita Laura, luego simplemente Laura, y finalmente Lala. Se quedó. Silas no dijo nada cuando lo escuchó. Pero esa noche, Laura dejó algo pequeño en la almohada de Lena, un pañuelo cuidadosamente bordado, azul pálido, con el nombre de la niña cosido en hilo rosa suave. Lena durmió abrazándolo contra su pecho. Silas lo vio a la mañana siguiente, y por un largo tiempo estuvo junto a la puerta, observando a su hija dormir, el paño bordado apretado en su pequeña mano. Se dio la vuelta antes de que Laura pudiera ver la expresión en su rostro. Esa noche, mientras recortaba la linterna afuera, la vio por la ventana de la cocina. Laura, con el cabello recogido suelto, cantando en voz baja mientras revolvía la sopa. Su voz era baja, casi inaudible, pero se escuchaba a través del frío. Él apretó el borde del barandal del porche, el corazón apretándose. «No tienes permitido querer esto», se dijo a sí mismo. «No de nuevo. No ahora». Aún así, cuando entró, su canción se había detenido, pero su sonrisa al verlo estaba allí, y lo deshizo más que cualquier bala jamás podría. El hielo aún se aferraba a los tejados de Frost Hollow, aunque el sol había comenzado su lento regreso. La vida en el pueblo retomó su ritmo tranquilo. Las tiendas abrieron, los carros llegaron, y los chismes, como siempre, viajaban más rápido que cualquier diligencia. Laura salió temprano esa mañana con Lena a la tienda general. La niña había crecido más que sus zapatos, y Laura quería encontrar tela para remendar el forro. Caminaba con la cabeza baja, tratando de ser invisible a pesar del abrigo prestado en Seila y del calor en sus mejillas cada vez que alguien la miraba. En la esquina de Main y Pin estaba la tienda de telas, y detrás del mostrador, como siempre, estaba la señora Alta Wickham.
Una mujer de corsés apretados y sonrisas más apretadas aún. Cuando Laura entró, una campana sobre la puerta sonó. Las conversaciones se silenciaron. Todos los ojos se volvieron hacia ella. Laura dio un asentimiento cortés y trató de enfocarse en los carretes de hilo frente a ella. Lena apretó su mano, sintiendo el cambio en el aire. Entonces llegó la voz, afilada, ensayada. Vaya, si no es la novia por correspondencia que nunca fue reclamada. Laura se tensó, sus dedos apretaron la mano de Lena. Me pregunto, continuó Alta, dirigiéndose a nadie en particular, aunque todos escuchaban, qué clase de chica escribe cartas a hombres que nunca ha conocido. Llega con encaje blanco y termina viviendo bajo el tejado de un sheriff viudo. ¿Qué tipo de mujer hace eso?, me pregunto. Alguien rió, solo una vez. Suficiente para hacer eco. Debe ser toda una actriz, dijo Alta, engañando a un hombre en duelo y confundiendo a esa pobre niña para que la llame familia. Laura giró, su rostro pálido. Por favor, para. Caro Alta solo levantó la barbilla. No perteneces aquí. Eres una vergüenza, señorita, como te llames. Vuelve de donde viniste. Laura abrió la boca, pero no salió sonido. Lena la miró, asustada, y en un movimiento de pánico, Laura giró y huyó, su mano alrededor de la niña. La nieve se arremolinó tras sus botas mientras corría por la calle, las lágrimas picando en sus ojos, su respiración irregular. No se detuvo hasta que estuvieron detrás de la oficina del sheriff, fuera de la vista. Lena comenzó a llorar. Dentro de la tienda, la puerta se abrió con un crujido violento. Silas Granger estaba en el umbral. Había escuchado. Su presencia fue inmediata, silenciosa y aterradora. Los murmullos murieron. Nadie habló. Alta se congeló mientras doblaba una tela. Sheriff, saludó, su voz casi dulce. Solo estaba. Él dio un paso adelante. Ya dijiste suficiente, la cortó. Sus ojos barrieron la sala. La gente del pueblo miró sus zapatos. Nadie se atrevió a mirarlo a los ojos. No me importa qué cartas escribió, dijo, su voz como granizo contra un cristal. No me importa qué historia la trajo aquí. Está bajo mi tejado, bajo mi nombre, en mi hogar. Alta abrió la boca, pero él levantó una mano. Si alguien pronuncia su nombre con algo menos que respeto, continuó, habla en mi contra. Una pausa. Y no tomo a bien los insultos en mi pueblo, especialmente los que lanzan cobardes escondidos detrás de mostradores de cintas. El rostro de Alta enrojeció. Silas se giró una vez más hacia los espectadores. Laura se queda. No tienen que estar de acuerdo, pero mantendrán la boca cerrada. Y con eso, salió. La noticia corrió rápido. Esa tarde, cuando Laura estaba sentada en silencio en la cocina, Silas regresó. Puso una pequeña bolsa de papel frente a ella. Dentro había hilo azul y un par de zapatos de niña. Pensé que aún los querrías, dijo simplemente. Laura miró los objetos, luego lo miró a él, sus ojos llenos de algo más profundo que gratitud, algo cercano a la admiración. Me defendiste. Hice lo que es justo, respondió. Podrías haber dejado que dijeran eso. No me debías nada. No, dijo, su voz ahora baja. Pero me lo debía a mí mismo. Ella parpadeó. ¿Por qué? Silas exhaló lentamente, luego miró hacia la ventana. Porque vi a alguien que amé ser ignorado por este pueblo. No dejaré que te lo hagan a ti. Salió de la habitación, dejándola sin aliento. Y esa noche, mientras la nieve se derretía en los canalones, un nuevo tipo de calor se asentó en la casa, no solo del fuego, sino del saber que alguien había defendido su lugar, no como un favor, sino como una elección. La nieve se había adelgazado. Los días se alargaron, aunque las noches aún mordían a través de las rendijas de las ventanas. La primavera aún no llegaba, pero había señales, el canto terco de un pájaro, vientos más suaves, la luz del sol que se demoraba un momento más en las tablas del suelo. Laura recibió la carta un martes. Llegó entre el correo de Silas, un sobre limpio con su nombre en tinta cuidadosa.
Sus manos temblaron mientras lo abría cerca de la ventana, la luz tocando los bordes de la página. Era de su primo Benjamin, en Illinois, alguien a quien había escrito meses atrás, antes de soñar con Frost Hollow. Tenía espacio, decía, una habitación libre y un ingreso estable. Mereces algo mejor que perseguir promesas rotas. La carta terminaba, vuelve a casa. Te haremos sentir segura otra vez. Laura dobló el papel lentamente, su garganta se apretó. El fuego crepitaba detrás de ella, pero su corazón ya estaba frío. Esa noche, después de que Silas y Lena se acostaron, ella empacó en silencio. Solo unas pocas cosas, su bordado, su chal, el pañuelo con el nombre de Lena, no podía dejarlo atrás. Casi había llegado a la puerta principal cuando su voz la detuvo. ¿A dónde vas? Laura se giró. Silas estaba al pie de las escaleras, medio en sombras, las mangas remangadas hasta los antebrazos, la mandíbula tensa. Ella tragó con fuerza. Recibí una carta de mi primo. Me ofreció un lugar para quedarme. Pensé que tal vez debería irme. Él se acercó, sus botas silenciosas en el suelo de madera. ¿Por qué?, preguntó, con voz baja. ¿Por qué es lo que quieres o por qué crees que debes? Ella dudó. Las lágrimas brotaron en sus ojos. Intentó hablar, pero las palabras se enredaron en su garganta. Finalmente, salieron. Tengo miedo, susurró. Si me quedo, querré más. Ya lo hago, y no sé cómo llevar eso sin romperme. Silas se quedó quieto, observándola. Laura desvió la mirada. Este nunca fue mi hogar. Solo fui alguien a quien ayudaste y no debo pedir más. Él se movió entonces, lentamente hacia el armario junto a la chimenea. Lo abrió y sacó una pequeña caja de madera. La llevó hacia ella y la puso suavemente en sus manos. Ella lo miró confundida. Ábrela, dijo. Dentro había un pañuelo doblado, viejo pero cuidadosamente guardado. La tela estaba bordada con un solo nombre en hilo elegante. Elena, mi esposa, dijo. Lo hizo el invierno antes de que muriera. Guardaba su bondad en todo lo que tocaba. Y tú me recordaste eso. Los dedos de Laura temblaron mientras sostenía el paño. Amé a una mujer fuerte una vez, continuó Silas. Y ahora me encuentro aquí, no porque me necesites, sino porque necesito decir algo que nunca dije antes. Ella levantó la mirada para encontrar la suya. Te veo, Laura. No como alguien a quien proteger, no como alguien de paso, sino como una mujer que se cosió a nuestras vidas, puntada por puntada. Y esta vez no me quedaré callado. Ella abrió la boca, pero él se acercó más, su voz más suave ahora. Mereces ser deseada porque vales, no porque seas conveniente o necesites ayuda. Las lágrimas caían libremente ahora. No sé qué viene después, dijo, pero quiero que te quedes porque lo elijas. Laura apretó el pañuelo contra su pecho, y por primera vez desde que bajó de ese tren, se permitió esperar que tal vez, solo tal vez, no fue un error. Esa noche, desempacó en silencio, no porque tuviera que hacerlo, sino porque lo eligió, y afuera, la nieve comenzó a derretirse. La descongelación primaveral llegó tarde ese año, reacia y lenta, como un niño temeroso de avanzar. El suelo estaba blando bajo la nieve ahora, y los arroyos corrían más rápido. La vida en Frost Hollow comenzó a moverse de nuevo, pero dentro de la cabaña del sheriff, el tiempo se detuvo. Comenzó con una tos. Solo un leve sonido desde la habitación de Lena en medio de la noche. Laura lo escuchó y se levantó silenciosamente, sus instintos alerta. Presionó su mano en la frente de la niña, ardiente. La fiebre había llegado como un ladrón, repentina, aguda y sin piedad. Silas ya estaba poniéndose el abrigo cuando Laura lo detuvo. No, dijo con firmeza. No hay nada allá afuera que el doctor pueda hacer que yo no pueda. No en esta tormenta, no a esta hora. Sus ojos estaban desesperados. El recuerdo de perder a Elena, de verla desvanecerse poco a poco, se clavó en su pecho. Es solo una niña, dijo. Lo es. Es fuerte, interrumpió Laura. Pero nos necesita tranquilos.
Él la miró por un momento, con el pecho agitado, luego se quitó el abrigo lentamente. Durante 2 días y 2 noches, Laura no se apartó del lado de Lena. Enfriaba la fiebre con paños húmedos. Susurraba nanas. Le daba caldo caliente con una cuchara en la boca, aunque sus labios apenas se movían. Silas observaba desde el umbral, impotente, atormentado. Traía leña para mantener el fuego vivo, buscaba mantas, hacía cualquier cosa que Laura le pidiera sin dudar. Pero la verdad pesaba en él. No sabía cómo cuidar lo que amaba. Había perdido demasiado, había enterrado demasiados recuerdos bajo la nieve y temía que esto fuera otro más. En la segunda noche, Laura estaba sentada en la mecedora junto a la cama, la pequeña mano de Lena en la suya. Sus ojos estaban enrojecidos, sus hombros encorvados por el cansancio. Por favor, susurró en la oscuridad. Por favor, quédate. No estoy lista para dejarte ir. El amanecer llegó silenciosamente, y con él, Lena se movió. Sus pestañas parpadearon, sus mejillas, antes pálidas, ahora sonrojadas de color. Su voz, seca como pergamino, apenas audible. Mamá. Laura se congeló. La palabra flotó en el aire como el primer brote verde rompiendo el hielo. Las lágrimas rodaron silenciosamente por sus mejillas. Silas estaba en el pasillo, observando. Algo dentro de él se rompió y floreció. Más tarde esa mañana, cuando Laura finalmente salió a respirar, encontró a Silas sentado en el porche. Parecía mayor a la luz de la mañana, más suave de alguna manera, la carga del miedo aún grabada en las esquinas de sus ojos. Ella se sentó a su lado. Por un momento, ninguno habló. Luego él se giró, tomó su mano suavemente. Perdí a una familia una vez, dijo. Pensé que eso era todo, que el resto de mi vida sería solo deber y polvo. Ella lo miró, esperando. Pero tú, dijo lentamente, entraste sin nada, ni siquiera esperanza, y de alguna manera la trajiste de vuelta. Hiciste esta casa cálida otra vez. La hiciste reír. Su voz se quebró. Nos diste una razón para necesitar de nuevo, para confiar de nuevo. La garganta de Laura se apretó. Silas apretó su mano, la miró directamente a los ojos. No me importa qué nombre nos dé el mundo. No me importa el chisme del pueblo o lo que venga mañana. Esto, asintió hacia la ventana donde Lena descansaba, es familia, no por sangre, porque lo elegimos. Laura apoyó su cabeza en su hombro, y por primera vez, ninguno de los dos se apartó. El hielo finalmente había aflojado su agarre. En Frost Hollow, la primavera no llegó con explosiones de color, sino con signos suaves, brotes floreciendo con cautela, el sonido de botas que ya no crujían en la nieve y risas resonando de nuevo en la plaza del pueblo. El festival de primavera era una vieja tradición, fogatas, cintas trenzadas, pasteles frescos y música folclórica que flotaba como perfume en el aire. Silas Granger estaba cerca de las escaleras de la iglesia, bien afeitado, con un abrigo oscuro que no usaba desde el día de su boda hace mucho tiempo. Sus hombros, antes rígidos como piedra, ahora tenían una calma tranquila. Su mano estaba firmemente alrededor de la de Laura. Ella estaba a su lado en un vestido azul sencillo con bordados en el dobladillo, cosidos cuidadosamente por las manos pequeñas de Lena. Su cabello estaba medio recogido, trenzado con flores silvestres. Parecía que la primavera misma había elegido tomar forma en ella. La gente se detenía al pasar, no por miedo, como solían hacerlo al enfrentar al Sheriff Granger, sino por respeto, al presenciar algo sagrado que no podían nombrar. Cuando la música se detuvo y el silencio cubrió la plaza, Silas dio un paso adelante, su voz se alzó, no alta, sino clara. Ella no vino de este lugar, comenzó, sus ojos en Laura. Vino de una carta, una promesa rota, de millas de frío y miedo. Miró a la gente de Frost Hollow. Pero trajo algo de vuelta a este pueblo, a mi hogar, algo que pensé que habíamos enterrado para siempre. Esperanza. Hubo murmullos en la multitud. Asentimientos de rostros familiares. Incluso la vieja señora Arrobe, la costurera que una vez juzgó a Laura con dureza, se secó los ojos discretamente con un pañuelo.
Silas se giró hacia Laura y metió la mano en el bolsillo de su abrigo. Sacó una pequeña caja sencilla. Dentro había un anillo, dorado, modesto. Se había añadido una nueva cinta, cuidadosamente fundida y forjada, parte del de Elena, parte del que Laura llevaba cuando llegó. Laura jadeó suavemente, su mano voló a su pecho. No es una propuesta frente a un predicador, dijo en voz baja. Y no es la forma en que planeo amar de nuevo, pero es mío, y es verdadero. Deslizó el anillo en su dedo, sus manos firmes. Si te quedas, no como alguien a quien protejo, sino como alguien por quien vivo. Entonces ya somos una familia. Las lágrimas brillaron en los ojos de Laura. No podía hablar, así que simplemente asintió. Y cuando Lena corrió y abrazó sus piernas con ambos brazos, todos en el pueblo supieron que no hacían falta palabras. Más tarde esa noche, mientras el sol se hundía bajo y dorado en el horizonte, Silas se sentó en el porche con Laura acurrucada a su lado y Lena dormida adentro. La última luz besó las colinas. Metió la mano en el bolsillo de su chaleco y sacó una carta doblada. Con su voz baja y grave, comenzó a leer, no para Laura, sino para alguien más. Elena, mi amor, una vez creí que mi corazón se había congelado, que se había roto en pedazos demasiado pequeños para recoger. Tú sabías que esa tormenta venía antes que yo. Sabías lo que nos costaría. Y aún así, esperaste. Hizo una pausa, mirando a Laura a su lado, sus ojos cerrados en paz. Pero un día, durante la nieve más profunda, apareció una chica. No pidió nada, ni lástima, ni rescate, solo un lugar para sentarse, una taza de té, un alma que no se alejara. Tragó con fuerza. Ella me enseñó lo que tú siempre supiste, que el amor no es trueno ni fuego. Es un calor lento. Una brasa, luego otra, suficiente para sobrevivir al frío. Dobló la carta con cuidado, la guardó en su abrigo, y cuando Laura se movió, su cabeza descansando en su hombro, él sonrió de verdad por primera vez. Y Frost Hollow floreció. Si esta historia tocó tu corazón, si sentiste el frío de Frost Hollow derretirse un poco con el calor del coraje de Laura y el amor silencioso de Silas, no olvides darle me gusta y suscribirte a Historias de Amor del Salvaje Oeste. Aquí creemos que el amor no siempre es ruidoso. A veces llega en tormentas de nieve, en bondades silenciosas y en el lento regreso de la primavera. Más historias de coraje, sanación y amor prohibido en la frontera indómita te esperan. Así que monta, únete al viaje, y recuerda, aquí afuera, el amor siempre encuentra un camino. Suscríbete ahora y no te pierdas la próxima historia que te robará el aliento y tal vez, solo tal vez, sanará tu corazón.